equipo detrás de Biox y hoy queremos presentarles no solamente nuestra identidad visual, sino una propuesta de marca que nace de una situación muy cotidiana. ¿Cómo podemos volver a conectar con la naturaleza cuando vivimos dentro de la ciudad? Vivimos rodeados de edificios, tecnología, pantallas, tráfico y rutinas que cada vez nos dejan menos tiempo para detenernos. Y aunque muchas personas quieren tener plantas en sus espacios, muchas veces aparece el mismo problema. No sabemos exactamente cómo cuidarlas, no sabemos cuánta agua necesitan, no sabemos cuánta luz necesitan o simplemente no tenemos el tiempo suficiente para mantenerlas. Y cuando una planta termina muriendo, muchas personas sienten que simplemente no sirven para cuidar plantas. A partir de esta problemática nace nuestra propuesta Biox. Biox es una propuesta de diseño y cultivo urbano que integra la naturaleza en espacios cotidianos de la ciudad. Nuestra intención es transformar pequeños rincones urbanos en espacios que se sientan más vivos, personales y conectados con la naturaleza. Pero hay algo importante. Biox no quiere ser solamente una marca que vende plantas. Queremos convertir el cultivo en una experiencia que sea accesible, interactiva y también decorativa. Porque creemos que tener contacto con la naturaleza no debería requerir tener un jardín enorme o ser un experto en botánica. Puede comenzar con algo mucho más pequeño, incluso con una sola planta. Biox se encuentra dentro del sector del diseño y cultivo urbano. Trabajamos con la idea de llevar elementos naturales a espacios urbanos y cotidianos, pero desde una perspectiva mucho más creativa. No queremos que el cultivo sea visto únicamente como una actividad tradicional. Queremos que pueda convivir con el diseño, con la decoración y con la identidad de una persona. Por eso nuestra propuesta une tres conceptos principales: naturaleza, diseño y ciudad. Nuestro público está pensado principalmente para personas que viven en entornos urbanos y que desean incorporar naturaleza a sus espacios, pero buscan una alternativa sencilla, atractiva y diferente. Personas que quizás tienen poco espacio, personas que tienen poco tiempo, personas que quieren decorar su habitación, escritorio, apartamento u oficina. Pero también personas que disfrutan de las experiencias interactivas, del diseño y de poder personalizar los objetos que compran. Y justamente ahí encontramos una oportunidad: hacer que cuidar una planta sea mucho más cercano, divertido y personal. Como mencionamos anteriormente, identificamos tres necesidades principales. La primera es el desconocimiento sobre el cuidado de las plantas. La segunda es la falta de tiempo para mantenerlas. Y la tercera es la desconexión de la naturaleza causada por la vida urbana. Biox busca responder a estas tres necesidades. Por una parte, ofrecemos información sencilla sobre el cuidado de cada especie. Por otra, incorporamos el concepto de autocuidado dentro de nuestra propia propuesta. Y finalmente, creamos productos que permiten tener un pequeño espacio natural, incluso dentro de lugares reducidos. Entonces, Biox no solamente busca solucionar un problema funcional, también busca responder a una necesidad emocional: tener un momento para conectar. La personalidad de Biox está representada principalmente por tres valores: creatividad, accesibilidad e innovación. Creatividad porque queremos transformar la forma tradicional de cultivar. Accesibilidad porque buscamos que cualquier persona pueda acercarse al cultivo mediante instrucciones sencillas. E innovación porque incorporamos nuevas formas de interacción y sistemas de autocuidado dentro de nuestros productos. Nuestro arquetipo de marca es el creador. Y esto tiene mucho sentido porque Biox no solamente busca que el usuario cultive una planta, busca que pueda crear algo propio, personalizarlo, intervenirlo y convertirlo en parte de su espacio. Todo esto se resume en nuestro eslogan: simplemente conecta. Conecta con la naturaleza, conecta con tu espacio, conecta contigo y conecta con una manera diferente de cultivar dentro de la ciudad. Ahora que conocemos qué es Biox y qué busca representar, vamos a explicar cómo construimos visualmente esta idea.
Para construir la identidad visual de Biots, primero necesitábamos conseguir que la imagen de la marca transmitiera exactamente lo que acabábamos de explicar. Queríamos una identidad que se sintiera natural, pero que al mismo tiempo tuviera un carácter contemporáneo y urbano, y sobre todo, que pudiera transmitir la idea de conexión. Comencemos por el nombre. Biots. El nombre está compuesto conceptualmente por dos elementos. Por un lado tenemos bio, relacionado con la vida y la esencia orgánica que queremos rescatar del mundo natural. Y por otro lado tenemos a la X, que representa conexión. Es el punto donde se cruzan dos mundos, la ciudad y la naturaleza. Por eso, Biots puede entenderse como una conexión viva entre la naturaleza, identidad y cultura urbana. Y esto es importante porque el nombre no fue elegido solamente porque sonara bien. Queríamos que desde el propio nombre existiera una relación con conceptos de la marca. Pasando al logotipo, nuestra intención fue representar visualmente ese vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Uno de los elementos principales es la letra B, que se combina con trazos relacionados con ramas y hojas. Estos elementos representan crecimiento, vida y el ciclo de autocuidado. La idea es que la naturaleza no parezca como un elemento separado del logotipo, sino que forma parte de él. Así conseguimos que el concepto de Biots pueda reconocerse incluso antes de leer completamente el nombre. Visualmente, nuestro logo busca mantener un equilibrio entre una estructura limpia y elementos orgánicos. Esto nos permite representar dos partes importantes de Biots. Por un lado tenemos el lado urbano, más estructurado, moderno y geométrico, y por otro lado tenemos el lado natural, más orgánico, representado mediante hojas y ramas. La unión de ambos presenta precisamente el concepto principal de nuestra marca, la conexión entre la naturaleza y la ciudad. Dentro del desarrollo de identidad también trabajamos diferentes versiones del logotipo. Contamos con versiones positivas, negativas, y además de diferentes adaptaciones para garantizar que el logo pueda utilizarse correctamente en distintos formatos. Esto es importante porque una identidad visual no funciona únicamente en presentaciones, sino que también funciona en una pantalla, en una camisa, en un empaque, en una pieza publicitaria o incluso en un formato pequeño. Por eso desarrollamos un sistema que permite mantener reconocimiento de Biots en diferentes aplicaciones. Nuestra paleta cromática está basada principalmente en tonos relacionados con la naturaleza. Uno de nuestros colores principales es el verde. También utilizamos el verde oscuro y un tono aún más profundo. Y como color claro tenemos un tono de beige. Esta combinación nos permite construir una identidad que se siente natural, pero también mantiene una estética moderna y urbana. El verde representa directamente la relación con la naturaleza, dos tonos oscuros aportando profundidad y estabilidad. Y el tono claro permite generar contraste y equilibrio visual. Para nuestra identidad utilizamos la familia tipográfica Montserrat, tanto en su versión regular como bold. La elección responde a la necesidad de mantener una tipografía limpia, moderna y fácil de reconocer. La versión regular permite desarrollar textos informativos y contenido secundario, mientras que la versión bold permite generar jerarquía y destacar información importante. Esto ayuda a que la comunicación de Biots pueda ser visualmente clara sin perder personalidad. En conjunto, todos los elementos construyen una identidad que podemos definir como natural, moderna, creativa y urbana. El logo representa conexión, los colores representan naturaleza y la tipografía aporta modernidad. Los recursos gráficos permiten que Biots pueda adaptarse a diferentes aplicaciones, pero para garantizar que esta identidad se utilice correctamente necesitamos establecer reglas. Y precisamente esto se desarrolla en nuestra marca de identidad corporativa. Ahora vamos a entrar en una parte fundamental del proyecto, el manual de identidad corporativa de Biots. El manual funciona como una guía que establece cómo debe utilizarse la identidad visual de la marca. Esto permite que aunque Biots aparezca en diferentes lugares y tamaños, siempre mantenga una misma personalidad visual. Comenzamos con la construcción del logotipo. Para desarrollar correctamente nuestra marca, trabajamos con una estructura geométrica que nos permitió definir sus proporciones. La retícula funciona como una guía, nos ayuda a mantener la relación entre cada elemento del logo y evita que al reproducirlo en diferentes tamaños las proporciones se deformen. Esto es especialmente importante porque el logo puede aparecer tanto en formatos grandes como en aplicaciones mucho más pequeñas. Las proporciones establecen la relación que existe entre las diferentes partes del logotipo. No podemos simplemente aumentar o reducir cada elemento por separado. La marca debe conservar su estructura. Por eso, cuando necesitamos cambiar su tamaño, todos los elementos deben mantener sus proporciones originales. Esto garantiza que Biots siga siendo reconocible.
Otro elemento fundamental es el área de protección. Esta zona establece un espacio alrededor del logo que debe mantenerse libre de otros elementos gráficos. ¿Por qué? Porque si colocamos texto, imágenes o símbolos demasiado cerca, el logotipo puede perder fuerza visual. El área de protección permite que BIOX tenga espacio suficiente para destacar. Y aunque parezca un detalle pequeño, es lo que ayuda a que una identidad se vea profesional. También definimos diferentes tamaños mínimos. Esto permite establecer hasta qué punto podemos reducir el logo sin perder su legibilidad y reconocimiento. En nuestro manual trabajamos diferentes medidas, desde aplicaciones mayores hasta tamaños pequeños, De esta manera sabemos cómo utilizar la versión completa y cuándo necesitamos una adaptación. Después de establecer cómo se construye el logo, definimos cómo debe utilizarse. Aquí mostramos las aplicaciones correctas e incorrectas. Una aplicación correcta mantiene las proporciones, la estructura y los elementos originales. Por el contrario, no debemos deformar el logo, cambiar arbitrariamente sus elementos o utilizarlo de una manera que afecte a su legibilidad. Esto es importante porque una marca no se construye solamente con un buen logo, también se construye con la consistencia con la que lo utilizamos. También establecimos los fondos permitidos y los fondos que deben evitarse. El logo debe tener suficiente contraste para poder reconocerse. Por eso desarrollamos versiones positivas, negativas y adaptaciones que permiten utilizar la marca sobre diferentes superficies. La intención siempre es la misma, que el BIOS sea reconocible sin importar dónde aparezca. Pasando al sistema cromático, establecimos nuestra paleta principal y secundaria. Nuestros colores principales son los verdes que mencionamos anteriormente. También contamos con un tono claro. Estos códigos X permiten identificar con precisión los colores utilizados en la identidad original. Y lo importante no es solamente conocer los colores, sino mantenerlos constantes en todas las aplicaciones, porque si el verde cambia constantemente, la marca empieza a perder identidad. Finalmente, dentro de esta primera parte del manual tenemos la tipografía. Nuestra familia principal es Montserrat. Utilizamos diferentes pesos para establecer jerarquías. Los títulos necesitan tener mayor presencia, los subtítulos deben acompañarlos y los textos informativos necesitan mantenerse claros y legibles. De esta manera, la tipografía también se convierte en una herramienta para organizar la comunicación. Ahora se continuará con las aplicaciones de la identidad y nos acercará a la parte más importante de nuestra propuesta, el producto. Cuando hablamos de una identidad visual no basta con explicar el logo, los colores y las tipografías. Tenemos que demostrar cómo esa identidad funciona en situaciones reales y por eso desarrollamos diferentes aplicaciones gráficas. Dentro de la papelería corporativa desarrollamos aplicaciones que permiten llevar la identidad de BIOX a soportes físicos. Aquí podemos observar cómo se mantienen los colores, las tipografías y el logotipo. La función de estas piezas es reforzar la identidad de la empresa en comunicaciones formales, porque incluso una pieza sencilla como una hoja o una tarjeta debe sentirse como parte de BIOX. También pensamos en la presencia digital. BIOX necesita poder comunicarse en redes sociales y en diferentes plataformas digitales. Por eso la identidad fue planteada de manera que pueda adaptarse a publicaciones, plantillas y contenidos digitales. Aquí los recursos gráficos tienen una función importante, hacer que una persona pueda reconocer una publicación como parte de BIOX incluso antes de leer el nombre. Y aquí aparece uno de los elementos que más nos interesa de nuestra propuesta, la colección de stickers. Cada empaque incluye un set exclusivo de stickers coleccionables con una estética urbana y una tipografía inspirada en el grafito. Pero esos stickers tienen una función más allá de decorar. El usuario puede utilizarlos para personalizar su propia maceta. Así cada persona puede intervenir el producto y convertirlo en algo propio. Esto refuerza el sentido de pertenencia y comunidad. Y ahora sí llegamos al producto principal que queremos presentar, Vitaly. Vitaly es una de nuestras mystery boards, que no es solo una mystery board convencional, porque cuando la persona compra Vitaly no puede exactamente qué variedad de planta de flor va a descubrir. La sorpresa es la parte de la experiencia. Dentro del empaque encontramos las semillas y los elementos necesarios para comenzar el proceso del cultivo. Y aquí ocurre algo muy importante, el empaque no se desecha, el empaque se convierte en la maceta. Por eso hablamos de un empaque 2 en 1. Primero funciona como un empaque y después funciona como una maceta. Esto convierte a Vitaly en un objeto que continúa teniendo la utilidad después de abrirlo.
Además, la propuesta plantea el uso de materiales ecológicos y biodegradables. En nuestro prototipo físico trabajamos con materiales ecológicos, plásticos, cartulinas, buscando representar esta idea de producto funcional, atractivo y pensado para reducir el desperdicio del empaque. Visualmente Vitaly está planteado como una maceta de estética cúbica y urbana. Esto responde directamente a nuestra identidad. No queríamos que una maceta que perteneciera completamente desechable de bio. Queríamos que al verla se pudiera reconocer la marca. Por eso aplicamos nuestros colores, nuestra identidad gráfica y los elementos visuales desarrollados en el manual. La forma también pensada para estos espacios reducidos, así Vitaly puede incorporarse fácilmente a diferentes espacios cotidianos. Pero Vitaly todavía tiene otro elemento que es la tarjeta coleccionable. Inspirada en la tarjeta de colección, esta tarjeta revela la información sobre la planta que debemos encontrar dentro de nuestra Mystery Box. Podemos conocer el nombre de nuestra especie, su nivel de rareza, su especie botánica y tiene un estimado de germinación y su necesidad de agua y luz. De esta manera convertiremos la información sobre el cuidado de las plantas en algo más visual, intuitivo y entretenido. Entonces podemos entender que Vitaly no solamente es una caja y una experiencia que comienza desde el momento en el que veamos el producto, sino que lo abrimos, descubrimos nuestras especies, conocemos características y sembramos. Personalizamos nuestra maceta y finalmente vemos crecer nuestra planta. Y ese recorrido es precisamente lo que hace que Biox sea diferente. Ahora vamos a mostrar la experiencia de nuestro Mystery Box. Y muchos stickers. Como acabamos de explicar, Vitaly fue diseñado para que el producto y la identidad visual trabajaran juntos. Y ahora queremos mostrarlo desde una perspectiva más completa. Bueno, este es nuestro prototipo de Vitaly. La intención fue representar físicamente cómo funcionaría la propuesta. Tenemos un producto que integra el concepto de la Mystery Box con el concepto de una maceta. En cuanto a los materiales para nuestro prototipo, utilizamos materiales ecológicos como plásticos y cartulinas. Cada uno nos permitió representar las diferentes partes y la estructura de nuestra propuesta visual del producto. Su forma, como pueden ver, su forma tiene una forma cúbica que responde a las necesidades de crear una pieza compacta y funcional para los espacios reducidos, pero también responde a la personalidad urbana de Biox. Queremos alejarnos de la apariencia tradicional de una maceta, crear algo que pudiera sentirse como un objeto de diseño. Por eso Vitaly puede funcionar tanto como elemento de cultivo como elemento decorativo. Su empaque. Ahora podemos observar el empaque. Una de las principales características que se trata es que no es un empaque pensado para una sola vez, sino que después de su primer uso, que vendría siendo abrir la Mystery Box, recoger las semillas y demás objetos, puede convertirse en el espacio en donde comenzar nuestro cultivo, donde empezar a generar vida. Esto genera una experiencia más completa y también reduce el desperdicio asociado a los empaques convencionales. También podemos observar cómo la identidad visual de Biox se incorpora directamente al producto. Tenemos colores corporativos, el logotipo, la tipografía, los recursos gráficos y la estética urbana. Esto es importante porque demuestra que el manual de identidad no se quedó únicamente en un documento. Todo lo que desarrollamos durante el proyecto finalmente se aplicó a un producto físico. Ahora les quiero mostrar sus diferentes vistas y al observar el prototipo desde diferentes ángulos podemos identificar cómo cada superficie de la forma parte de una experiencia. Tenemos la vista frontal, donde presenta principalmente la identidad, la vista lateral, donde podemos apreciar la estructura del empaque, y la vista posterior, donde podemos incorporar información relacionada al producto y sus cuidados. Y finalmente, los detalles que hacen que la experiencia sea diferente, como el sistema de apertura, la tarjeta y los elementos coleccionables. La intención es que no exista una parte del producto que se sienta desconectada del concepto de Biox.
Entonces, después de todo este proceso, podemos volver a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué Biox? ¿Por qué identificarnos con una necesidad muy sencilla? Queremos tener la naturaleza cerca, pero muchas veces no sabemos cómo incorporarla a nuestra vida cotidiana. Y Biox busca facilitar este proceso. Si no sabes cuidar una planta, te orientamos. Si tienes poco espacio, te ofrecemos formatos compactos. Si tienes un poco de tiempo, o tienes muy poco tiempo, mejor dicho, incorporamos el concepto del autocuidado si quieres. Si quieres personalizar, tienes stickers coleccionables. Si quieres descubrir algo nuevo, tienes la Mystery Box. Y si quieres un producto que no termine simplemente desechado en la basura, Vitalix se convierte en una receta. ¿Qué representa Biox o qué podemos sacar de esta reflexión o al menos esta exposición? Para nosotros Biox representa una conexión, representa la posibilidad de llevar un pequeño fragmento de la naturaleza a un entorno urbano, pero también representa creatividad, porque el usuario puede intervenir en el producto. Representa innovación, porque transformamos un concepto tradicional como el cultivo en toda una experiencia nueva. Y representa accesibilidad, porque buscamos que acercarse al cultivo sea mucho más sencillo para todo aquel que le interese. Así como toda esta vida, también tenemos nuestros retos, y uno de nuestros retos principales fue conseguir todos los elementos para que el proyecto funcionara como una sola marca. No queríamos tener un logo por un lado, un empaque por otro y un producto totalmente diferente. Necesitábamos que todo hablara en un mismo lenguaje, en un mismo idioma. Por eso tuvimos que trabajar, no solamente en la parte gráfica, sino también pensar en cómo esa identidad podía trasladarse al producto físico. Y creemos que Vitalix nos permitió demostrar esa conexión. Y bueno, después de tanto trabajo se podrían preguntar qué aprendimos. Y durante el desarrollo aprendimos cómo crear una marca. Y esto no significa simplemente diseñar un logo. Una marca necesita tener un concepto, necesita saber a quién se dirige, necesita resolver una necesidad, necesita tener una personalidad y sobre todo tener coherencia. Aprendimos que cada decisión visual tiene que responder a una intención, desde el nombre, los colores, la tipografía, incluso hasta el empaque, y desde el empaque hasta la experiencia que tiene el usuario. Okay. Se preguntarán también cómo podríamos competir en un mercado real. Y bueno, creemos que Biox podría competir en el mercado real precisamente por la combinación de elementos que ofrece. No estamos vendiendo únicamente semillas, no estamos vendiendo únicamente una maceta y tampoco estamos vendiendo únicamente una caja. Estamos vendiendo una experiencia que combina el diseño, el cultivo, la personalización, el descubrimiento, colección y la conexión con la naturaleza. Y este es nuestro diferencial. Bueno, para darle un cierre a todo esto, queremos terminar con una idea muy sencilla. No necesitas tener un gran jardín para conectar con la naturaleza. No necesitas ser un experto. No necesitas tener demasiado tiempo. A veces esa conexión puede comenzar con una pequeña caja, una semilla o un espacio que decidimos transformar. Eso es Biox, una marca que busca convertir el cultivo en una experiencia creativa, accesible e interactiva. Porque al final no se trata solamente de cultivar una planta, se trata de cultivar una conexión. Biox simplemente conecta. Muchísimas gracias.